Bueno, en primer lugar, gracias a todos por tener este tiempo, ¿no? De invertir en escucharme, en escuchar a ver qué es lo que voy a decir. He visto que hay mucha gente de otros países, así que yo estoy como muy ilusionada. Muchísimas gracias y bueno, yo voy a empezar la conferencia hablando de mi experiencia, diciéndoos que yo no tengo la verdad absoluta en ningún momento. Voy a hablaros de lo que realmente yo viví desde muy pequeñita hasta ahora y mi experiencia de lo que me pueden contar los espíritus en las sesiones, lo que puedo yo canalizar, lo que puedo soñar. Os invito muchísimo a que os preguntéis todo, a que por vosotros mismos resolváis las preguntas, ¿no? Y bueno, la conferencia se llama La muerte, la vuelta a la vida, porque para mí me gusta mucho llamar la muerte la vuelta a casa. Una vez un espíritu me dijo, la muerte realmente es como si estuviéramos en un viaje, ¿no? Muy arduo, a veces está bien, hay cosas bonitas, a veces hay cosas un poco más complicadas, ¿no? Imaginaos con una mochila en el Amazonas, ¿no? Viviendo muchísimas experiencias y cuando se acaba esa experiencia volvemos a casa y ahí están pues nuestra mamá, nuestro papá, aquellos ancestros que más queremos esperándonos con una taza de chocolate y con ese calor. Para mí eso es la muerte. La muerte no existe, la muerte simplemente es un cambio, como un cambio de estado, ¿sí? Entonces voy a empezar a hacer un recorrido realmente sobre, antes de venir aquí en la Tierra, ese plan de alma o esa mapa de ruta que muchas veces los espíritus me comentan o esa línea de vida que cada uno tenemos. Después haremos un recorrido sobre el momento de la muerte, qué pasa ahí, qué es lo que podemos hacer nosotros y más allá ya empezaremos a hablar de la transición y a través de la mediunidad. Pero antes de todo eso, cómo se comunican los espíritus a través de la mediunidad y qué tipo de mediunidad es la que yo utilizo, que es una mediunidad en trance y de incorporación, que se entiende poco. Voy a intentar explicar con mi experiencia qué es la mediunidad en trance de incorporación. Pero bueno, antes de todo eso, yo os voy a hablar un poquito de mí, cómo fue mi experiencia a través de la mediunidad y cómo yo me di cuenta. A los 7 años de edad vivía en una casa, no empecé a ver a mis abuelos, ni a mis guías, ni nada. Yo simplemente veía a una señora que era un miembro más de la familia, pero que solamente podía ver yo. Y era una señora que había vivido allí en casa, que había fallecido y no se había dado cuenta que había fallecido. Y entonces yo con 7 años la veía andar, la veía, de alguna manera ella quería llamarme la atención porque había fallecido y no se había dado cuenta de que había fallecido. Eso lo veremos mucho a la hora de morir, lo importante que es mucho nuestras creencias o dejarlo un poco todo listo para que cada uno tenga una transición hacia la luz lo más fácil posible, ¿no? ¿Qué pasó? Que a partir de ahí yo tenía todos los sueños que soñaba, además me pasaba. Entonces, pues bueno, mis papás hicieron lo posible, pero como que me dijeron que aquello era mucha tontería y que no creyera mucho. De alguna manera, pues bueno, lo que me hizo fue coger muchísimo terror a todo el tema espiritual, no comprendía muy bien, no comprendía por qué yo podía ver, me sentía muy culpable cuando soñaba muy pequeña ya cómo iba a fallecer mi abuelo, cómo iba a fallecer mi abuela. De alguna manera yo pensaba, si lo sueño, igual es porque lo sueño y pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, fui callando, fui escondiendo, pero nada más y nada menos yo estuve en aquella casa durante 5 años y conviví con aquella señora que no se había dado cuenta que estaba fallecida y que estábamos en su casa. Como cogí muchísimo miedo, de alguna manera yo me callé, pero el don iba creciendo a medida que yo también iba creciendo, ¿no? Hasta que un día le tuve que agradecer mucho a un espíritu, a un chico que lo vi sentado al lado mía y ya, bueno, pues pensé que esto ya estaba creciendo demasiado, tenía que hacer algo con ello. Y por muchas causalidades, porque la casualidad no existe, sino que todo es un puzzle perfecto como tal, decidí buscar ayuda. Y a través de ahí, a través de la formación, por eso para mí me parece tan importante, ¿no? Porque estas capacidades que yo pueda tener, mediúmnicas, psíquicas, intuitivas, las tenéis todos. Todos en sí tenemos las capacidades, pasa que es como que no, yo no. Pero todos en sí tenemos las capacidades mediúmnicas, de intuición y psíquicas. Los niños realmente, hasta los 8 años, tienen como ese canal realmente muy, muy abierto, ¿no? Pero como no se trabaja como se pueden trabajar las matemáticas o el arte, pues lo vamos un poco como cerrando.
Entonces, pues bueno, a través de la formación, el primer día, yo sé que tengo una compañera por aquí, el primer día que me senté a hacer una sesión de meditación en el curso en el que estábamos, pues entré en trance. Y esto hablaré más hacia adelante y me di cuenta bueno, que va por ahí, porque sí que es verdad, ahora hablaremos del mapa de ruta antes de venir, que cuando nuestra misión, algo que nos ponemos, ¿no?, que hemos venido a hacer aquí, está continuamente con nosotros, no nos podemos escapar. Por mucho miedo que nos da o algo a lo desconocido, no nos podemos escapar, ¿no? Entonces, os recuerdo también, yo voy a hacer una conferencia y os voy a charlar sobre toda mi experiencia y después dejaré una media horita, una cosa así, para las preguntas, porque realmente a mí me gusta muchísimo que me preguntéis aquellas dudas que tenéis. Os voy a comentar sobre el mapa de ruta antes de venir. Antes de venir aquí, a mí me gusta mucho explicarlo y según también me lo comentan los espíritus, como si nos cogiéramos unas asignaturas. Esta vida que estamos teniendo aquí es una experiencia más. Yo, tras mi experiencia, pues bueno, habrá gente que no, pero sí que creo mucho en la reencarnación y en experiencias de vidas que vamos experimentando para ir creciendo e ir evolucionando espiritualmente. Entonces, hay un trabajón tremendo antes de venir aquí. En cuanto a, imaginaos un mapa de ruta, el otro día un espíritu me lo enseñaba como la búsqueda del tesoro. Además hay mucho humor en el reino espiritual y eso os lo quiero transmitir. Y me enseñaba como ese tipo de mapa en el que elegimos absolutamente todo. Tanto la familia como el lugar, como el cuerpo, como las asignaturas. Si yo quiero aprender o quiero realmente desarrollar o crecer y aprender la asignatura, por ejemplo, del perdón, en sí, fijaos, las familias de almas, no sé si habéis escuchado de familias de almas, que pueden ser como 40, 50, 60, a mí me lo explican mucho los espíritus como si fuera un grupo de teatro o un grupo de actores en una película. Entonces, cada uno en sí tiene un papel esencial. Si yo tengo que aprender lo que es el perdón, igual mi papá le toca el papel de chincharme un poco, bastante, para yo realmente saber y ver y trascender muchísimo más a través del amor y perdonar más allá de lo que me está haciendo esa persona humana y ver que tiene un papel en concreto y que yo tengo un aprendizaje en concreto. Ahora bien, todos los aprendizajes que vamos viendo durante toda la vida y todas las personas que van lidiando con nuestra vida, por ejemplo, con el tema de parejas, ¿no? Cuando entra una pareja en nuestra vida realmente es para que nos enseñe algo, nos muestre algo. En los papás y las mamás, que son los mayores aprendizajes, porque no nos podemos escapar de ahí. Entonces, ahí yo os invitaría mucho a que vierais qué papel estáis teniendo. ¿Por qué? Para que nosotros vengamos aquí a aprender, tomamos un cuerpo, que es como un vehículo. Y tras vidas, pero bueno, elegimos un vehículo, acabamos la experiencia, dejamos ese traje, como si yo me quitara esta chaqueta, la dejamos y volvemos a casa. Entonces, todos los aprendizajes que vayamos teniendo, a ver dónde nos posicionamos. Si realmente me posiciono en la posición de víctima o en la posición de victorioso. ¿Cómo? Si me está pasando esto, si trasciendo más o no trasciendo, o qué es lo realmente o para qué es realmente lo que me está ocurriendo esta enseñanza. Ahí tenemos totalmente el libre albedrío de todo lo que, en sí lo que nos va ocurriendo. Otra cosa, la misión de vida. ¿Qué es lo que me preguntan mucho? ¿Y cuál es mi misión de vida y qué es lo que yo he venido a hacer? Fijaos, a mí me gusta mucho haceros pensar o preguntaros en la infancia. ¿Qué es aquello que más queríais o a lo que queríais dedicaros o aquello que... Porque todos aquí hemos venido a ayudar y a ser ayudados. Algunos vendremos más a ser ayudados y otros a ayudar. Cada uno tenemos un papel en concreto, pero en sí la misión, esto en las consultas se suele ver también mucho, pero... siempre os digo que os resuena a vosotros mismos. Aquello que en la infancia, igual no siempre, pero aquello que en la infancia a mí me removía y sobre todo esa sensación aquí como de plexo solar. Yo en mi caso decía que quería ser psicóloga porque quería ayudar a los demás. Claro, porque el concepto de mediunidad pues no estaba en mí, ¿no? Entonces, pues bueno, ese mapa de ruta, fijaos, yo siempre, un ejemplo que pongo mucho, la misión de vida, como si yo estoy en Valencia y tengo que ir a Pamplona, ¿vale?
Dependerá de mí, de mi libre albedrío, si lo hago, si lo cumplo, o realmente estoy en una calle sin salida, o me lío mucho, o al final no hago esa misión de vida. Somos responsables y tenemos siempre nuestro libre albedrío. Con esto os digo, todos no nacemos solos ni morimos solos. Todos tenemos guías y tenemos lo que se llaman los familiares protectores, que forman parte también como guías, pero estos familiares nosotros hemos vivido con ellos, ellos han encarnado o no los hemos conocido, pero que sí que forman parte de nuestro grupo de almas. Entonces, es importante que sepamos que, por ejemplo, en las consultas, ellos en todo momento, eso creo que lo voy a repetir muchas veces, la mediunidad como tal y los ancestros únicamente van a arrojar luz a vuestro mapa de ruta. Imaginaos que tenéis aquí el mapa del pirata y simplemente os van a poner una linterna y os van a arrojar luz sobre las decisiones igual que podéis tomar. Pero en sí, ningún guía, ningún ancestro puede interferir en las decisiones que nosotros vamos a tomar porque tenemos en todo momento ese libre albedrío. Voy a irme ya porque yo hablo mucho, igual no termino, voy a irme ya. ¿Qué pasa cuando dejamos este traje? Antes de dejar este traje. ¿Qué pasa a la hora antes de fallecer o de trascender? Se habla de 21 días o de un tiempo muchísimo antes, sobre todo 72 horas o 3 o 4 días antes, que la persona ya sabe perfectamente que va a fallecer, pero incluso un año antes, el alma en sí, incluso, aunque no sea una enfermedad como puede ser el cáncer, que es pues, bueno, más lidiar en el tiempo, que sea, por ejemplo, un choque de coche, ¿no? El alma ya ve o ya siente que le queda muy poco tiempo. Otra cosa, el alma de todos nosotros sabemos si vamos a morir jóvenes o si vamos a morir viejos. Igual a veces no es una edad y es hasta que yo no haga esto no voy a marchar de aquí. Hasta que yo no aprenda esto no voy a marchar de aquí. Hasta que yo no tenga una relación de pareja como tal y sienta el amor, yo no voy a marchar de aquí. En el mapa de ruta que yo os he mostrado, igual hay gente que va de Madrid a Pamplona en Ferrari. Y entonces acaba pronto, porque recordemos que esto es como una universidad. Cuanto más pues bueno, aprendamos y vayamos superando las pruebas y ese aprendizaje, pues antes llegamos y antes nos volvemos a casa. Lo que pasa es que generalmente nos liamos mucho, ¿no? Pero todo dependerá de hasta qué punto o hasta que yo consiga esto me marcharé o no me marcharé. ¿Sí? Pero el alma sí que sabe cuándo se va a marchar o cuándo no se va a marchar más o menos. Y esto lo podemos ver mucho cuando la persona empieza a arreglar las relaciones. Si yo he discutido con mis papás y no me llevo bien, a arreglarlo, a arreglar ciertos papeles, por ejemplo, si yo no he tenido una relación de pareja, de repente me he hecho novio o novia porque quiero experimentar todo eso. Sabéis, el momento de transición en el que el alma se desprende del cuerpo, hay como un cordón de plata que todas las noches, todo el mundo experimentamos viajes astrales. Eso quiere decir que el alma se desprende del cuerpo, experimenta y vuelve. Otra cosa es que nos acordemos y no nos acordemos. Pero ese cordón de plata, que yo lo he visto como invisible, como si fuera una luz dorada o azulada, no se desprende a no ser que sea a través de la muerte. ¿Sí? Entonces, yo os diría que dierais de verdad muchísima importancia al tema de los sueños y al tema de la simbología. Porque tengo amigas que igual, madre mía, he soñado esto que no tiene sentido. Sí que tiene sentido porque además los espíritus se comunican muchísimo a través de la simbología. ¿Sí? Entonces, hablamos antes de trascender. Es muy importante, dependerá mucho. A la hora de morir, si vamos directamente a la luz o no vamos directamente a la luz o pasamos por una etapa de transición, también muchísimo de las creencias que nosotros tengamos. Si no creemos en esto, creer y estar documentado sobre un poco lo que puede ser más allá ayuda muchísimo al alma a saber ese momento, el hecho de incorporarse, porque el hecho de morir, hemos muerto durante muchas existencias y el alma ya sabe. El alma
no sufre a la hora de morir. Sufrimos mucho los que estamos alrededor y que tenemos ese dolor continuo alrededor de la persona, pero el alma en sí no sufre. Y lo que os comentaba anteriormente, el alma ya sabe entonces que es importante. Sí, yo voy a fallecer y tengo 5 amantes. Ahí lo que ocurre es que hay un sentimiento como no me puedo marchar del todo porque algo no he hecho bien y algo no he dejado. Imaginaos unos papeles sin firmar, ¿no? Algo no he dejado bien. Entonces, es muy importante, yo siempre digo, como si fuéramos, estamos viviendo, pero como si fuéramos a morir a cada instante. Viviendo en plenitud, porque además es una oportunidad tremenda el hecho de que nosotros estemos aquí viviendo esta experiencia con este cuerpo y experimentando muchísimos aprendizajes. Es una oportunidad tremenda que yo recordaría que la tenemos que aprovechar muchísimo y sobre todo disfrutar mucho. A mí me gusta muchísimo una película que se llama Soul, no sé si la habéis visto, de Disney, y habla mucho sobre la chispa de la vida, que es aprovechar y saber el hecho de que estar en un cuerpo y estar en un cuerpo humano es un privilegio. ¿Por qué? Porque allí las almas como tal que hablamos son energías. Cuando se comunican a través de la mediunidad, pues bueno, yo porque estoy en trance, pero cuando se me ponen delante, toman el último cuerpo y la última figura que han tenido en la última existencia y con todas las evidencias que nos dan de la última existencia, pero en sí son halos de luz o energía o a veces se ven como una neblina blanca. Entonces, es súper importante el hecho de esas creencias que nosotros tengamos o también la manera de morir para que nos vayamos más pronto a la luz o que hagamos esa transición. ¿Qué pasa con las personas igual que están sedadas o que pasan por una enfermedad como puede ser el cáncer? Y ahora os voy a decir qué es lo que podemos hacer nosotros desde la parte cuando alguien sabemos que va a fallecer para poder ayudarlos. Cuando la persona está muy sedadita o ha pasado una enfermedad como el cáncer, en muchas ocasiones, fijaos, cuando ya el alma se desprende, en muchas ocasiones hemos pasado aquí muchísimo tiempo, ¿no?, con un cuerpo. Entonces, todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las emociones o la pesadez que puede resurgir de una enfermedad, el alma necesita un poquito más de transición o un poquito más de días. Se habla de 3 a 7 días o hasta 21 días que el cuerpo, que el alma pueda transitar antes de marchar a la luz. Y me gusta a mí muchísimo explicarlo como si fuera un aeropuerto, antes de coger un avión. En el aeropuerto, en esa transición, imaginaos, ya no estoy en el cuerpo, las personas que están alrededor, que ahora iré a lo que podemos realmente hacer nosotros. Ahí hay varias cosas que los espíritus, yo repito otra vez que todo lo que yo pueda llegar a saber, hay espíritus que son muy maravillosos y me van revelando muchísimas cosas, es a través de mi experiencia. Pero hay revisiones de vida y esto muchos espíritus lo explican como si fuera una pantalla de cine, imaginaos que fuera una pantalla de cine muy grande, en la que por un instante un halo de luz, porque allí... Os recuerdo que allí el tiempo no existe, de verdad que no. El tiempo es algo que hemos experimentado, que tenemos aquí para organizar un poquito más, presente, pasado, presente y futuro. Pero allí el tiempo no existe en ningún momento. Entonces, voy a beber un poquito de agua. Se habla de una revisión de vida y que el alma experimenta por 200 todo aquello que haya podido hacer bien a los demás y todo aquello que haya podido hacer un poquito regular. Entonces a mí yo escuché una vez que en ese momento nos preguntan cuántos corazones habéis iluminado y a cuánta gente habéis ayudado y si también os habéis ayudado a vosotros mismos. Porque los espíritus cuando vienen no vienen recordando la casa que tenían, evidencia sí, pero vienen recordando muchísimo las experiencias de vida que han tenido con todos vosotros y sobre todo los hijos. Cuando viene una mamá, cuando viene un papá, se me repite mucho la infancia que han tenido, la experiencia, los cumpleaños, cómo se hablaban, los abrazos que se daban, el amor que se transmitían el uno al otro,
pero para nada hablan de todo ese material que se nos queda aquí. Por eso, en ese momento dado, el alma experimenta, de verdad es como una luz, como un escenario que se pone una luz muy potente, y el alma experimenta si realmente también ha cumplido la misión de vida, si no ha cumplido esa misión de vida, si todo lo que ha venido a hacer aquí lo ha hecho o no lo ha hecho. Si no lo ha hecho, es como en el cole de los niños de primaria. Si no apruebas la asignatura, vas a repetir esa asignatura en otra vida. Entonces, pues dependerá de nosotros mismos si todo en sí, lo que nos está ocurriendo, además, todo de verdad es perfecto como es en estos momentos, que cada uno te da unas circunstancias mejores, circunstancias peores, pero todo realmente es como tiene que ser. Y es más, desde mi experiencia, cuando veo las líneas de vida, hay ciertos aprendizajes. Por ejemplo, el perdón o el amor incondicional hacia uno mismo. Si no aprendes esa asignatura en ese momento, se vuelve a repetir en esta línea de vida. Si no, se vuelve a repetir. Y si no, nos la llevamos para el otro lado. Otra cosa también, que yo os estaba hablando de, por ejemplo, la gente que se queda pues, en cáncer, muy sedada, con muchísimo medicamento, existe en lo que se llama el hospital espiritual. Esto, el alma, imaginaos como si fuera una ducha de luz, ¿sí? Que el alma se desprende de todo el sufrimiento, toda la enfermedad o de todo. Mira, un espíritu una vez me dijo, en muchas ocasiones en estos ámbitos, en estas circunstancias, es como si me despertara yo de una siesta de 5 horas, que no supiera muy bien dónde estoy. Es por esa medicación. Entonces, tras esa ducha de luz, los espíritus se quedan como, yo lo vi en un sueño, como en un hospital, como un hospital aquí, pero un hospital espiritual, para que vayan cogiendo fuerzas y se vayan adecuando muchísimo también al hecho de no tener un cuerpo. A mí esto me ocurrió, siempre la tengo que nombrar, a mi tía Gela. Esto me ocurrió con ella. Entonces, antes de ir un poquito más allá, voy a retroceder. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer cuando tenemos a alguien que está así? Ellos, cuando ya están a punto de fallecer, incluso antes, el alma va y viene, va y viene, va y viene. Son conscientes absolutamente de todo lo que está ocurriendo. Por eso, todos habéis escuchado de las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Cuando parece que está fallecido, pero se está enterando de lo que está ocurriendo en otra sala, de lo que están hablando. Y aquí, cuando los familiares se juntan, como una cena de Navidad, siempre hay trifulgas, ¿no? Entonces es súper importante darle muchísima calma al espíritu, estar lo más en paz posible y hablarles. Yo tuve la ocasión, fijaos lo que ocurrió, y a mí siempre me gusta mucho cuando la gente cuenta experiencias, y a mí me gusta mucho contarlas. Mi tía ya se quedó muy sedadita, no hablaba absolutamente con nadie, y llegué yo y entré. Le cogí de la mano y le empecé a hablar, le dije, no sé si sabes quién soy. Yo no me esperaba en ningún momento que me hablara, le volví a decir, soy Raqueleta, ella me llamaba así. Y yo sentí como su alma entró, ella exhaló y abrió los ojos. Fui la última persona que hablé con ella y le pude decir que se quedara tranquila, que había muchísima gente esperándola, que muchísimas gracias por todo el aprendizaje, por todas las vivencias que había tenido conmigo, le agradecía infinitamente, que lo había hecho lo mejor posible, pero que ahora ya era vuelta de ir a casa. Y que cuando estuviera ya, me enviara una señal. Y ella, ¿sabéis las últimas palabras que me dijo? Eso te costará una caja de bombones. Y le dije yo, pues ya te las enviaré. Cerró los ojos, al segundo de verdad entró mi madre y ya no habló nadie con ella. ¿Sí? Entonces, acompañar al espíritu así es muy, muy importante. ¿Qué pasa? Que yo veo en las consultas que a veces nos sentimos culpables porque, de repente me fui a tomar un café y se fue. ¿Por qué? Porque tenemos tanto apego y hay que aprender mucho a ese desapego de, bueno, pues ya marcha, porque el duelo siempre va a estar. Lo que pasa que comprendiendo esto o conectando con ellos a través de sueños, a través de una sesión de mediunidad, el sufrimiento ya no está. El dolor está, pero se convierte desde otro tipo de comprensión. Y entonces el espíritu necesita un espacio en el que él poder marchar. No sé si alguien está en esta situación o estará o no lo sé, pero es muy bueno también porque el alma suele salir o a través del chakra de la corona o a través del plexo solar o a través de los piececitos.
Entonces es muy bueno hacer algún tipo de masaje para que el alma en ese momento se desapegue. Yo tuve un caso que una hija se sentía muy culpable, porque es que de verdad estaba como 24 horas ahí y se fue a no sé qué momento, y entonces su papá marchó. Y es que es necesario muchas veces para el alma, porque si yo lo estoy cogiendo, es como que ellos notan mucho también el sufrimiento y mucho el dolor y les cuesta un poquito más ir. Yo con mi tía un día, porque ahí había trifulgas familiares, un día estaba yo sentada, estaban todos y sentí que teníamos que rodearla y orar, la oración que sea. Nos cogimos todos de la mano y yo sentí que a ella eso, a los pocos días, a las pocas horas falleció, le ayudó muchísimo. Entonces es súper importante. También podemos poner velas, orar. Yo siempre les digo a mis alumnos en la formación, para mí no hay ningún tipo de leyes espirituales o normas espirituales como tal. Yo os recuerdo a todos los que estáis aquí que sois vuestros propios maestros y que cada uno de vosotros ponéis el poder en lo que ponéis. Podéis poner una vela blanca, que eso va a elevar mucho la conciencia y va a poder comunicaros con ellos esa luz. Podéis orar, podéis hablarles bonito. ¿Qué pasa si también esa persona no ha muerto y no me he podido despedir? Podéis escribirles una carta, porque nos escuchan en todo momento. Y ahora iré a la sesión de mediunidad, cómo nos escuchan, porque muchas veces en las sesiones me dicen, diles qué, y digo, no. Os escuchan muchísimo, además dan muchas evidencias de vuestro día a día, o de lo que vais a cenar, o de lo que vais a hacer, o si habéis conocido a alguien, para que sepáis que están continuamente con vosotros y que esa conciencia, además, aquí estamos más limitados por esa conciencia y esa creencia limitante que lo que están allá, porque es energía y están en sí en todos lados, pero ellos también tienen un crecimiento en el más allá, no es que estén así, sino que tienen mucho trabajo. Lo que aquí hemos venido a aprender, como el odio, el dolor, la pérdida, el enfado, todas esas emociones que no nos gustan, como comer también, hemos venido aquí a experimentarlas y forman parte de nuestro crecimiento, porque allí esas experiencias como la pérdida o la enfermedad no existen y venimos a experimentarlas aquí para crecer espiritualmente. Por eso os recuerdo muchísimo la oportunidad tan grande que estamos teniendo aquí. ¿Qué pasa cuando ya el alma coge ese avión? Antes de eso, ese avión para ir a la luz. Antes de eso, nosotros a veces nos empecinamos muchísimo en que le pide una señal, no me la puede dar, no me la da, no sueño con la persona, dónde estará, qué estará. Necesitan su tiempo. Necesitan su tiempo y además necesitan su tiempo de adecuación también después para poder comunicarse, que es como la película Ghost, que ellos tienen que aprender a mover la monedita o a saber que otra vez no tienen un cuerpo, se tienen que ir adecuando. Entonces depende de la manera de morir, si han dejado algo pendiente o no, llegará una comunicación u otra. Pero yo os preguntaría, porque yo siento que la mayoría de todo el mundo ha tenido un sueño a través o un encuentro con algún familiar. Y eso es la pregunta de la mente. ¿Y yo cómo puedo saber si esto es real o ha sido mi mente? Yo os diría siempre la sensación que os queda en el cuerpo. Ellos me lo explican, a mí me gusta mucho explicarlo así. Como un edificio, ¿vale? En el que nosotros estamos en una segunda planta y ellos están en una quinta planta. Para llegar a ellos, nosotros tenemos que subir la vibración y ellos bajarla un poquito. ¿Qué pasa cuando estamos durmiendo? Que el cuerpo se queda como en un segundo plano y el alma sale. Y ahí para ellos es muy fácil poder comunicarse. Que ojo, no todos los espíritus tienen la esencia de comunicarse con los sueños. Igual, mogollón así, a través de las luces o a través de los sistemas electrónicos que se les da de rechupete. Entonces, la tele, las luces, a través de eso. Pero cuando hay un encuentro mediúmnico en los sueños, que eso puede ocurrir mucho, los primeros días de fallecer o ya un poquito más hacia adelante, que es cuando el espíritu se queda un poquito más aquí, antes de ir al aeropuerto y antes de coger el avión para marchar a la luz. Esa sensación que se os queda con un abrazo. Yo tuve una experiencia de mi abuelo que me dio un abrazo y es que me desperté y se me quedaba la mano como impregnada de calor. Y esa sensación puede durar
un mes, 2 meses, 3 meses, un año, y es una sensación que no se va y que el espíritu se os ha comunicado ahí. También os recomendaría mucho pedirle señales, porque ellos lo están deseando y nosotros estamos como, no me da ninguna señal. Pero con esto también os comento que ellos necesitan un tiempo de transición y un tiempo de estadio para adecuarse, para hacer esa revisión de vida, para hacer esa revisión de alma y de vida y de misión con nuestros guías principales. Guías. Todos tenemos guías, por supuestísimo que sí. No solamente los medios, ni los psíquicos, ni nada. Además, hablamos siempre de un guía principal, que es aquel, a mí me gusta llamarlo como el mentor del TFG o del TFM, de un trabajón que vamos a hacer aquí, que ellos nos van a dar multitud de señales en todo momento, que vayamos por un camino, porque no es que, una vez escuché, somos como unos títeres de la fuente o de... Yo no siento eso, somos nosotros mismos con nuestro libre albedrío que hemos venido a experimentar ese mapa de ruta y que el guía, en todo momento, que generalmente es un guía que nunca ha reencarnado y es un guía muy, muy elevado, nos va a dar muchísimas señales. Somos nosotros mismos que igual hacemos así y no escuchamos nada. Y después hay muchos guías secundarios, guía de la alegría, guía portero, muchos tipos de guías que también pueden ir cambiando. Y guías que me encuentro yo de la alegría, que pueden ser bebés que no han nacido. Eso también es una de las preguntas que me suele hacer muchas personas, ¿no? Los bebés que han decidido no nacer o que la mamá en sí ha decidido no nacer, forman parte de la familia, pero sin un cuerpo, ¿sí? Y muchas veces, muchos de ellos se pueden presentar, siempre se presentan como niños por esa vibración, se pueden presentar los mismos años que vosotros sabéis que habéis abortado, como me pasó el otro día, o pues bueno, de 8, 9 añitos, 3, 4 añitos, y nos dan una cantidad de evidencias tremendas. Entonces, si sabéis algún caso vosotros mismos, que yo digo las cosas por algo, forman parte de nuestra familia. Yo misma veía a un niño con pelo casquito que no sabía quién era. Se me presentaba cada vez, hasta que alguien, una medium, me dijo, es tu hermano. Y yo no sabía que mi madre había abortado, pero yo lo seguía viendo. Entonces, aparte de tener una hermana, tengo un hermano. Y ellos nos ayudan muchísimo, muchísimo también en nuestra misión de vida. Así que estamos totalmente rodeados de ellos. Y ahora igual alguien está preguntando, ¿yo cómo puedo saber quién es mi guía, quién no es mi guía? ¿Cómo puedo saberlo? El silencio es realmente súper importante. ¿Qué pasa cuando llego a casa? Os invito a pensar. Pongo la tele, pongo la radio, estoy hablando con alguien, muchísimo ruido terrenal. Entonces es súper importante el hecho de meditar para yo tener un silencio interno y escuchar mi propia voz del alma, qué es lo que me está queriendo hacer sentir, o si quiero hablar con mi guía, fijaos, yo lo del guía, yo le hablo como si fuera un compañero de piso. Y los guías se presentarán y se comunicarán un poquito más con nosotros cuando nosotros estemos más preparados. Porque yo sabía que tenía alguien ahí, pero cuando yo decidí desarrollarme en todo esto, ya se me presentó, lo vi, ya puedo hablar con él y le pido muchísima ayuda. Entonces, os invitaría a muchos de vosotros a que tuvierais esa introspección, que meditarais y que tuvierais ese silencio continuo, que igual no es meditar con la forma del loto y el om. Igual es tener silencio y tener paseos de ida y vuelta y escucharos a vosotros mismos y a ver qué os resuena y qué sentís. Voy a ir ya a la mediunidad y os voy a explicar un poco, voy a beber agua, disculpad. Os voy a explicar un poco qué pasa después de la comunicación cuando ya los espíritus están en la luz. Aquí mucha gente me pregunta en las sesiones, siento deciros esto, pero mi familiar está en la luz, no está en la luz, está bien, no está bien. El 99,9% nos vamos a la luz. Aquel 1% que no está en la luz, como me pasó a mí, y hablo de mi experiencia, yo le agradezco muchísimo a la señora. Yo la llamaba la señora de negro de pequeña, porque como iba de negro la señora, no sabía el nombre, pues ya se ha quedado la señora de negro. Puede pasar que cuando hay, por ejemplo, una muerte muy abrupta, como un accidente de coche o el tema de que alguien acabe con su vida,
que también tengo una experiencia con un amigo y que hay algún suicidio, de repente me encuentro que estaba bebiendo hace un segundo, pero ahora no. Y entonces me quedo ahí un poco más como si fuera una neblina. Para mí lo que muchas veces llamamos como el bajo astral, lo habéis escuchado, es que tarda un poquito más en llegar a casa, ¿vale? Pero están asistidos en todo momento. Entonces es que cuando yo me encuentro muchísimo alumnos o gente que me pueda preguntar, es que tengo mucho miedo porque siento alrededor mucho y no sé muy bien lo que es. Es que el tema de películas muy comerciales es como hay espíritus que nos están acechando, que nos quieren hacer daño, para nada. El 99% son ancestros o el 100% son ancestros que están con nosotros mismos, con nosotros detrás, ayudándonos y arrojándonos muchísima luz. Somos nosotros que con el miedo en la cabeza es como que nos perdemos un poco, ¿sí? Pero, fijaos, yo tengo una frase puesta en mi Instagram que lo sentí así. Poder ser medium es poder mostrar el amor tan puro del reino espiritual y no es otra cosa que amor. Si alguien viene a conectarse en una sesión de mediumnidad y hay una conversación fluida, ellos están en la luz, ellos están en casa. Y además, ¿sabéis que indican muchísimo el lugar que más les gustaba de la tierra? Por ejemplo, la playa o un lugar de campo, que pasaba muchísimo tiempo, lo indican como que también están allí, porque realmente creamos mucho la realidad, tenemos un poder tremendo en nuestra cabecita. Entonces, cuando algo nos va mal, una racha que nos va mal, que no sabemos muy bien, no son espíritus como tal, sino es nuestra vibración. Yo os vuelvo a recordar ese edificio. Si yo estoy en una vibración más bajita, voy a traer, pero no espíritus, situaciones y personas más bajitas. Si yo estoy en una vibración más alta, voy a tener esa apertura de esas vibraciones muchísimo más altas. Y yo es algo que esto repito en los cursos y a las personas. No es que nos tengamos que proteger de nada, porque todos somos sombra y luz, sino que os invitaría mucho a que vibremos en el amor. Que igual yo puedo ser muy psíquica y tal y a la vecina no darle pan. Y entonces no estoy vibrando en el amor, sino que estoy vibrando más bajita. Y es eso en sí lo que atraemos. La mediunidad. Mi intención cuando hablo, cuando cuento esto y la gente que veo aquí que me conoce, es dar muchísima naturalidad a la mediunidad. Y como yo lo vivo, con muchísimo humor y con muchísimo amor. Hay muchos tipos de mediunidad. Hay mediunidad más mental, mediunidad más física y dentro de la física está el trance o la incorporación. No sé si habéis visto la película Ghost, pero cuando entra el espíritu Whoopi Goldberg es algo así. Si no lo veis que ahí visualmente lo veréis muchísimo mejor. El espíritu, en mi caso, toma como herramienta mi cuerpo, ¿vale? Entonces, siempre y cuando yo le doy permiso. Esa es otra pregunta. ¿Tú tienes el control y te pueden poseer? No, y de manera muy, muy amorosa. Toman como herramienta mi cuerpo, yo simplemente tomo una respiración, les digo que adelante. Entonces, no hay ningún tipo de diferencia entre el dolor o las experiencias que puede haber experimentado el espíritu conmigo misma. Yo noto si estoy más gruesa, si no estoy más gruesa, si tengo algún tipo de dolencia, si por ejemplo el espíritu pues, tenía dolencias de vomitar o había pasado un cáncer o lo que fuera. No hay ningún tipo de diferencia con todo eso, ¿sí? ¿Es muy intenso para el medium? Sí, pero es muy bonito porque podemos acercar un poquito más. Mi cuerpo se torna como un títere, entonces no puedo no hacer un movimiento. Si el espíritu me coge el vaso y yo lo cojo, lo tengo que coger. Y así también muchas veces utilizan los labios para decir alguna palabra o algo que quieran decir. Y mi cabeza está llena de los pensamientos y las frases de ese espíritu y de vuestros pensamientos también. Entonces, es una experiencia muy, muy bonita, el tema de trance, muy inolvidable y el espíritu, en mi caso, de verdad, esto siempre es en mi caso porque además cada medium lo vive de una determinada manera y lo experimenta de una determinada manera, aunque la información siempre sea la misma, pero en mi caso me enseñan. El último momento de morir, iban hacia atrás. El último exhalo, de verdad, quién estaba alrededor, las dolencias, iban hacia atrás.
Y van hacia atrás que hay abuelitos que se me han quedado en el día de su boda. Porque han sido una experiencia maravillosa, estaba la mujer y ellos estaban con el mismo traje el día de la boda, porque se van quedando con esas experiencias más bonitas que han tenido. El medium en sí tiene muchas maneras de recibir la información. Yo digo antenitas de wifi. Tiene muchas maneras. Porque puede ser que un medium no vea y solamente escuche. Vale. Generalmente hay, eso es lo que se llaman claris. Generalmente hay 2 o 3 capacidades más predominantes, como puede ser. Yo lo veo, me diréis, ¿cómo lo ves? En el trance, yo me quedo en una segunda parte. Para que un medium haga trance de incorporación, hay diferentes tipos de trances. Hay trance hipnótico, hay trance como medio ligero, que es yo el que hago, porque yo estoy consciente en todo momento. Pero mi vista se queda borrosa. Yo veo borroso en todo momento, como si tuviera una neblina. ¿Por qué? Porque mis sentidos físicos se quedan como en una segunda parte. Y es el espíritu quien a través de sus ojos me está enseñando, me está mostrando todas las escenas, todo en sí pasa a través del medium. Entonces, es una mediunidad que el medium se tiene que trabajar, porque la mente tiene que quedar como en un segundo plano. Pero, en sí, es como una Macedonia, un popurrí. Mientras estoy escuchando, estoy viendo, yo lo veo como si fuera una pantalla de cine que antes os he nombrado dentro de mí, ¿vale? Y mis ojos están viendo. Pero en sí que estoy escuchando, me está doliendo, estoy pensando, entonces va la información muy, muy rápida, porque yo el otro día le dije a un espíritu, es que tú no tienes lengua ni cabeza, pero yo sí, y la información realmente va muy rápida porque es un popurrí de todo lo que están comentando. Es súper importante que cuando vayáis a un medium profesional os den la cantidad de evidencias. Ellos van a dar las evidencias que pueden y que quieren también. ¿Vale? Y los medios no podemos asegurar en ningún momento que alguien vaya a venir. Dependerá absolutamente de ellos. Yo soy una mandada en medio de un puente que estoy ahí. Dependerá en todo momento. Por ejemplo, puede ser que una persona esté en un duelo muy, muy profundo y me pida una consulta. Y entonces, pues bueno, la persona igual no está preparada o el espíritu igual no está preparado aún, o por 25.000 razones. Pero no van las razones mentales de, madre mía, no me quiere, no está bien, no está en la luz, no. Sino que depende en todo momento las personas que vengan. Generalmente lo que hacen, que están muy bien organizados, es coger un portavoz. Pueden venir, como hoy me han podido venir 5, 6 o hasta 8 o 10 y van apareciendo, o puede venir un portavoz de muchos y entonces dar siempre evidencias de o la manera de morir o cómo era o la experiencia que hemos tenido juntos y a partir de ahí ya daremos mensajes. Mensajes que me vienen así las personas como muy nerviosas. Madre mía, que me va a decir algo malo. Para nada que no. Y además, fijaos, yo siempre, cuando es un hijo y una mamá, muchas veces noto mucho la emoción de tener ese encuentro. Yo os comparto esta reflexión que me dijo una vez un espíritu, que además yo ya tengo varios amigos más allá que me voy a tomar un café virtual porque nos ayudan mucho. Y una vez un espíritu me dijo que como los encuentros de mediunidad eran como si el espíritu se hubiera ido de viaje y hubiera vuelto al mes o a los 2 meses y se estuviera tomando un café con el familiar, contándole todo lo bonito que es el más allá, todas las experiencias, lo bien que se lo ha pasado, dándole las gracias y también nos pueden tirar de la oreja, sí, según, por ejemplo, no comas tanto tal, una vez el espíritu me dijo, las ventanas las tienes rotas y sucias. Estas señoras que siempre limpiaban, límpialas. ¿Por qué? Porque, mirad, el tema de las casas, los coches, eso no nos lo llevamos, pero la esencia sí. Entonces, si es un abuelito, un papá que era muy rudo y muy emocionalmente poco abierto, hablará poco. Si es una señora que tal, hasta, vamos, me han dicho hasta los zapatos que llevaba, todo absolutamente, ¿no? Entonces, dependerá muchísimo, muchísimo de la esencia que ellos tengan. ¿Necesitamos un medium para conectarnos como tal o yo también me puedo conectar y sí? Por favor, pedirles señales porque lo están deseando. ¿Señal cómo?
Si estás aquí o tengo que tomar esta decisión o tal, enséñame una pluma de color rosa. Cosas que no podemos ver al salir de casa. Pero ellos están constantemente comunicándose con nosotros. Y es que hay mucho tipo de comunicación continua que nosotros es como que no queremos ver para nada, pero están ahí continuamente aportándonos muchísima luz y demás. Otra cosa, si yo tengo ciertas capacidades intuitivas o psíquicas, también ¿cómo hago yo para desarrollarlas? Yo, si alguien aquí está preguntándose que yo tendré mediunidad o no, ya os digo que todo el mundo, pero eso también. Todo el mundo tiene las capacidades intuitivas. Os voy a contar después un caso. Todo el mundo tiene las capacidades intuitivas, pero igual hay niños de 3 años. De verdad, yo la mediunidad, el don de la mediunidad, quiero aportarlo como un don más. Como el don de la cocina, como el don que el que toca el piano. Entonces habrá niños que a los 4 años ya sean Ludovico. Y yo, por más que me ponga a tocar el piano, llegaré hasta un punto. Pues este desarrollo de la mediunidad o de las capacidades psíquicas, todo el mundo llegará a un punto en cuanto a la misión de vida. Pero es muy distinto. Una vez mi guía me dijo, es muy distinto cuando alguien va con las gafas puestas de la intuición o con estas capacidades que cuando alguien no va con estas capacidades para entender. Se entiende de manera muy distinta todo lo que nos va ocurriendo, con un aprendizaje trascendental, que todo lo que no nos va lo que nos va ocurriendo desde una parte muchísimo más mental, porque desde mi experiencia hay un poquito más de sufrimiento. Entonces, hay casos. Os voy a contar un caso, si queréis, a ver, hacerme así, si queréis que os cuente. Tengo muchos, pero tengo uno que, además los mediums muchas veces, hacemos match con el espíritu. Y otra cosa, el espíritu también se tiene que adecuar a la vibración del medium. Entonces, en mi caso, yo un día, 2 antes o 3, ya los tengo aquí. Y ya me van dando evidencias. Fijaos, es que quiero de verdad transmitiros cómo yo me tomo la mediunidad. Si hay un abuelito que ya me está dando, por ejemplo, el olor a vino. Entonces, la clarividencia además como que se te mete aquí y me lo pasa. Ellos vienen a conocerme antes, yo lo comento como una cita de Tinder. Ellos vamos hablando antes de tener ese encuentro. Ellos vendrán para saber cómo yo trabajo, la vibración que yo tengo, me van dando evidencias y pues, ya está, se marchan. Si alguien de aquí tiene esas capacidades abiertas, tenemos el control en todo momento. Yo no puede ser que estoy con mi pareja y estoy viendo a un señor, lo veré y le diré, señor, muy bien, pero es mi hora de estar, yo soy Raquel ahora tomándome una Coca-Cola con mi pareja y después soy Raquel abriendo ese canal y pudiendo comunicar. Entonces tenemos el control en todo momento y además, de verdad, es una comunicación con el más allá, como si fuéramos amigos o compañeros, y también les tenemos que mostrar cómo yo quiero que se me comunique o cómo si algo me molesta. Si yo le pido una señal a mi tío abuelo y a las 4 de la mañana me enciende la tele y me asusta, yo le diré, házmelo de otra manera, pero claro, le pido una señal, ¿no? Entonces, es muy importante que esa relación con el más allá, pues, se frague. Os voy a contar una consulta que tuve muy, muy bonita, y no sé qué hora es, bueno, 10 minutos más. Una consulta que tuve que me marcó muchísimo, me marca mucho mi carrera de mediunidad, con una niña de 4 años. Me contactó la mamá y me dijo, quiero contactar con mi hija. Y yo dije, madre mía, no puedo asegurar que vaya a venir, que no vaya a venir. Bueno, pues yo entro en trance y siento que hay una mujer. Y dije, bueno, la niña. Entro en trance, bueno, pues ella había muerto de cáncer y demás, estamos hablando, le damos las evidencias y de repente, ¡clic! Se me aparece una niña rubita como muy delante mía y yo entro en trance y además yo, si alguna vez, bueno, en las consultas yo siempre os digo que os fijéis mucho en el cuerpo, porque además el cuerpo como me cambia, el cuerpo que tenían ellos me cambia y me empieza a dar muchísimas evidencias a la hora de hablar. Cómo jugaba, fijaos las evidencias que daba la niña, con 4 añitas, que cuando os aportaría ya que cuando un alma se va tan joven, con 4, 6, 10, 12 añitos, 20, son almas que generalmente tienen una vibración muy, muy elevada, han venido a enseñar y a dar muchísimo amor a esa familia y después han marchado.
Sabéis, hay un patrón muy común en general, no es 100% nunca, de ese despertar espiritual de la familia. Hasta que alguien no marcha tan pronto, yo veo la vida desde una perspectiva muy terrenal y yo he venido aquí a ver la vida desde una perspectiva de un crecimiento espiritual. Esta mamá en concreto se apuntó a un curso para simplemente desarrollar sus capacidades de estar un poquito más cerca de la niña. Entonces ella nos dio muchísimas evidencias de las galletas que hacía, de la ropa que llevaba, de la frase, de los juegos, además, el detergente que la mamá utilizaba todos los días, de cómo plegaba la ropa, que eso a mí me encantó porque, claro, son cosas del día a día. Ese detergente que ella me comentó, yo a la mamá le dije, pídele señales, porque ella está ahí. Y además, creo que tenía una hermanita y nos decía mucho pues cómo jugaba, muchísimas evidencias. Y a los 2 días de ella pedirle una evidencia a la niña, ese mismo detergente que estaba bien puesto en un lugar, se cayó. Emocionada, ¿por qué? Porque ella no se había pensado nunca en el hecho de decir, voy a pedirle una señal y me la va a dar. Pero ella se lo dio. Seguimos con la sesión. Ella me comentó a lo último que la amiga que había venido, la mamá, le había pedido a esa amiga que cuidara de su niña y por eso habían venido juntas. Pero algo muy bonito, muy característico, yo cuando, aparte de la mediunidad en corporación, hago escritura automática. Eso quiere decir, mi mano va totalmente sola, a una velocidad tremenda. No sé si habéis visto Allan Kardec, la película, os la recomiendo mucho, pero las hermanas hacían escritura automática, es muy rápido. Mientras yo estoy escuchando pensamientos que no son míos, mi mano está yendo sola. Esto me puede ocurrir cogiendo información psíquica de vosotros, ¿vale? O dibujando. Entonces, empecé a hacer un dibujo, yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo porque prácticamente no estaba mirando el folio. Y cuando yo le hice la mamá así y le enseñé, no sé qué es esto, pero me acaba de hacer un dibujo, se hizo un silencio tremendo y la mamá simplemente me dijo, me voy a levantar y te voy a enseñar algo. El mismo dibujo que mis manos reprodujeron era el último dibujo que había hecho esa niña de 4 años y que la mamá había marcado en su habitación. Yo ya con eso, el día que no me sorprenda haciendo mediunidad, yo digo de broma, seré pescadera. Porque, de verdad, cada caso es súper concreto, cada caso es muy bonito. El último caso, un sábado de un hijo con la mamá, empiezo yo a dibujar, me hablaba mucho de la hermana, el hijo estaba fallecido y me hablaba mucho de la hermana, me enseñaba un dibujo del rostro de un perro. La mamá se quedó muy sorprendida porque es que en ese mismo momento de la sesión, la hermana de él estaba haciendo ese dibujo. Para que os fijéis en cómo estamos y cómo están alrededor. Así, muchísimas cosas. Incluso, fijaos, si vais a una sesión de mediunidad, a mí me gusta mucho que hagáis. Le voy a pedir que diga esto. Puede ser que lo diga o puede ser que no lo diga, ¿no? Pero hay muchas mamás, hay mucha gente que voy a decirle que me dibuje o que me diga o que me tal, que eso es una especie de señal también, ¿no? Hubo, y además, cuando tienen mucho humor que se van así, los espíritus se lo pasan muy bien, ¿eh? Otra cosa que me suelen preguntar mucho, ¿los molestamos? No, ellos están deseando. Los molestamos, podemos interferir cuando hay mucho sufrimiento, mucho dolor y de alguna manera no los dejamos marchar y tener ese crecimiento espiritual. Otra cosa que antes se me ha olvidado, si yo tengo un dolor y un sufrimiento y un duelo, que el duelo siempre va a estar, de verdad que sí, pero bueno, de manera diferente. Si yo tengo un duelo y una tristeza muy profunda, hubo un abuelito fallecido que me decía, yo quiero comunicarme con mi mujer, pero es como nosotros lo vemos como si fuera un muro de energía que no puedo llegar porque ella no me está escuchando, pero yo estoy intentando comunicarme con ella, pero tiene tanto dolor que ella no lo percibe. Entonces, es muy importante que nosotros nos abramos un poquito a ese mundo para que ellos se puedan comunicar, porque las evidencias que nos daba de cómo estaba sentada, de cómo vestía, de todo sí, era tremendo. Pero a veces nos ofuscamos mucho en es que no me da señales, o es que no lo siento, o es que... Sí que es verdad que los vamos a sentir más. Nada más morir esos primeros años que después. Después van a estar con nosotros en todo momento, pero ya de una manera un poquito van y vienen, van y vienen, van y vienen. Y los familiares
protectores también van y vienen. Porque puede ser que igual mi tía Gela en estos momentos esté aquí para que yo consiga una misión, porque ella también era medio. Eso también tiene mucho que ver, ¿no? El área, la esencia que cada uno tenía, me va a ayudar hasta que yo consiga algo y después va a venir otro familiar protector, porque eso me lo comentan mucho. Y se comunican también mucho los que siguen un patrón en concreto y que nosotros hemos cogido también, por ejemplo, el patrón de poca autoestima o baja autoestima o que eres muy autoritario y entonces viene el papá, el abuelo y todos los ancestros hacia arriba para ayudarnos a entender que seguimos con ese patrón familiar y que ahí hay una enseñanza. Mira, yo en las sesiones de mediunidad yo diría que hay muchísima comprensión. Cuando tú comprendes qué es el lío, la fiesta de vida que tengo, hay mucha sanación. Y ellos continuamente, de verdad que sí, están entre nosotros y están ayudándonos. Y ese ejemplo de esa niña de 4 años, que además después la mamá hizo un curso, y esa niña se iba, en cada ejercicio iba de un lugar a otro manifestándose, y ahí me di cuenta, yo me di una enseñanza a ella, que daba las mismas señales. Por eso el espíritu de verdad dará las señales que quiere y que puede. En muchas ocasiones me preguntáis, ¿quién fue? Una hija, estaba la mamá, que me dio su nombre y demás, y me preguntó, ¿yo lo hice bien a la hora de morir? Y la mamá respondió, dile que tiene la sábana del sofá arrugada, que la ponga bien. Pero ¿sabéis por qué? Porque ellos no están preocupados, esa preocupación que nosotros continuamente tenemos de lo hemos hecho bien, de me he portado bien, de tal, son algo mucho más mental y mucho más terrenal. Ellos ya han trascendido todo eso y además saben, yo con esto yo creo que voy a acabar ya para que hagáis las preguntas. Una vez mi guía me dijo, imagínate que tienes un libro de 1000 páginas y solamente sabes la página 500. Por eso es muy importante que confiemos muchísimo en el camino y que fluyamos muchísimo en el camino, porque no sabemos en sí todo lo que está conformado alrededor y todo el significado. Cuando ellos marchan, la conciencia se expande y sabemos muchísimo más, ellos saben muchísimo más y nos van a estar ayudando muchísimo en el camino. Entonces, voy a acabar ya para entrar a las preguntas, que es lo que más yo disfruto, después de esta chapa que os he dado, y acabaría diciéndoos que en ningún momento nadie estáis solos, que os invitaría muchísimo, muchísimo a descubriros a vosotros mismos, a acercaros un poquito más a esa esencia y a esa voz de alma, a ver qué os quiere decir, y también en sí, cuando os acercáis a eso, os acercáis más a ellos, os acercáis más al más allá. Entonces, César, yo entraría ya a las preguntas o si a alguien se le ocurre alguna pregunta más y demás. Hola Raquel, hola a todos. A ver, mira, podemos hacerlo de 2 formas. Yo tengo algunas preguntas aquí que han ido escribiendo a lo largo de la conferencia, entonces te las voy a ir leyendo y si nos da tiempo, pues le abriremos el micro a alguna persona para que haga alguna consulta. Lo que sí os pediremos que cuando hagan la consulta no sea personal, o sea, no sea una consulta de mediunidad y que sea una consulta acerca de la charla e intentar en todo lo posible ser lo más precisos, más concretos posible, ¿vale? Voy a buscar aquí. La primera que he encontrado es que dicen que si nos encontraremos con otros familiares al fallecer. No lo dudéis. Mirad, tuve un caso hace muy poquito en el que se presentaba el marido vestido de novio, de verdad, con una flor que le había regalado a la mujer en un momento en concreto y un baile que les gustaba muchísimo. Y le dijo a la mujer, te queda aún un camino por tener aquí, pero yo te voy a recoger de esta manera. No dudéis de verdad en ningún momento que están con nosotros y que van a recogernos. Mirad, en mi familia, una tía no sabía que su hermano, como tenía Alzheimer, había fallecido. Momentos antes, que esto se me ha escapado, así que doy muchas gracias a la pregunta, momentos antes de morir que estábamos hablando, hay indicios, las personas al fallecer hablan mucho de acabo de ver a mi mamá, acabo de ver a mi abuelo, acabo de ver. Eso es una señal enorme que el alma ya se está preparando porque vienen a recogerlo y genera mucha paz. Esta tía no sabía que había fallecido su hermano
y estaba su hija al lado y le dijo, ¿qué hace ahí mi hermano? Tengo miedo, ¿qué hace ahí mi hermano que me está saludando, me está diciendo que venga con él si él está vivo? Ella no sabía, imaginaos. Ella solamente no sabía, pero lo estaba viendo. Es un indicio más y una evidencia más que mi abuelo la estaba invitando a que se fuera. Entonces, probablemente igual, no morimos nunca solo. Igual viene una o dos personas y después nos vamos a encontrar con muchas personas, muchos ancestros, igual ancestros que no hemos conocido. Porque a veces vienen abuelas que igual yo tenía 3 años y ya ha marchado, pero lo voy a reconocer porque álmicamente voy a reconocer esa vibración, porque todo en sí de verdad es una vibración. Entonces, aparecerá una o dos personas y después nos iremos encontrando con más. Os recomiendo muchísimo en las películas de Nuestro Hogar o Más allá de la vida, que no sé ahora en qué plataforma están, pero en YouTube, o Ghost, que es una de las películas mías favoritas, que explica muy bien el entorno y ese encuentro y esa apertura de puertas cuando vas a casa y hay muchísima más gente esperándote. Ya, César. Vale, a ver, aquí hay una pregunta que a mí me ha generado curiosidad y te la cuento. Dice, cuando nos reencontramos, realmente somos almas. Es decir, tú has dicho que somos almas, es decir, somos energía y todo eso. Pero los roles que llevamos de aquí, es decir, yo soy hijo, soy padre, soy nieto, soy hermano, pareja, ¿cómo nos podemos identificar o cómo nos identificamos? O sea, ¿cómo nos reconocemos? No sé si entiende la pregunta. Sí, esto es algo que nos hacemos mucho, yo diría, desde la perspectiva humana. Porque dices, si no tienes tu aspecto como tal o energía, vuelvo a comentar esa vibración. Tú sabes, el alma es consciente absolutamente de la vida que ha tenido, del papel que has tenido. Por ejemplo, cuando hablamos de almas gemelas, siempre estamos pensando en una pareja. Puede ser mi hermano, puede ser mi madre, puede ser mi padre. Todos son ondas de vibración en sí. Cuando, mira, voy a comentar lo de almas gemelas. Cuando se habla de eso lo comenta mucho Michael Newton a través de las regresiones. Cuando hablamos de almas gemelas, y de mi experiencia también, imaginaos como si fuera un halo de luz, como un globo de luz. Se parte en 2 o se parte en 3 y esa misma vibración se queda entre 2 almas. Cuando yo veo a la persona, mira, yo os invitaría mucho a, cuando habéis visto a alguien, es como que no lo conocéis, pero parece que lo conocéis toda la vida. A mí me gusta mucho la frase de decir que es como si estuvieran en casa, en el hogar. Esa sensación, y tú no conoces nada de nada de esa persona y no sabes muy bien, pero esa sensación que nadie te puede quitar, pues César y todos, yo os diría que es la misma sensación cuando yo me encuentro con un alma. Sé quién eres y sé quién eres no solamente en una vida, sino en todas las existencias. Y sé el papel que has tenido en la última vida, pero sé si eres de mi familia de almas o de mi familia de almas contiguas, que también trabajamos así, o familia de almas, el grupo de teatrillo o el grupo de teatrillo vecino, ¿vale? Que cada uno en sí tenemos una misión, la misión de la mediunidad o de sanación, es que yo estaría aquí hablando 6 horas. Hay mucho, esto simplemente es una pinceladita lo que os he enseñado, ¿no? Pero de verdad hay un reconocimiento instantáneo. Hay varias preguntas respecto a la reencarnación. ¿Nos puedes explicar un poquito el proceso de un alma cuando se reencarna o cómo es que vuelve a venir a este plano? Gracias, César. Mira, aquí hay una pregunta que me suelen hacer mucho a raíz de esto. Si mi pareja ha fallecido, mi hijo ha fallecido a los 5 añitos, a los 10, y yo me muero a los 90, ¿habrá reencarnado? Y ya no lo podré ver, me estará esperando, habrá tenido otro cuerpo, otra existencia, lo veré o no lo veré. Yo recuerdo que el tiempo allí no existe. Un espíritu, ¿sabéis cómo me lo dijo? Como un instante, el más allá, aunque pasen 100 años, 120, 130, es como un instante del sol al amanecer y al atardecer. Eso es todo el tiempo que pasa allá. Entonces, como el mismo grupo de teatro de actores, hasta que todos en sí nos subamos, no se vuelven a repartir los papeles. Como todo en sí, esto no es general, es al 100%. Puede que un alma vuelva, y sobre todo con el tema de los suicidios, y puede ser que vuelva a venir o va a reencarnar porque hay algo pendiente, puede ser que sí, pero generalmente nos van a esperar otra vez para tener un estadio en el más allá, seguir aprendiendo y después volver a repartir esos papeles. La reencarnación en sí es crear otro plan de alma, otro plan de prealma,
Os recomiendo muchísimo el libro, esto lo tengo aquí apuntado, sí, El plan de tu alma, de Robert Schwartz, que si no lo dejaría aquí escrito, no lo habré nombrado bien, pero habla muchísimo de ese plan de prealma que os he hablado al principio de todo, ¿no? Ahora, y otra cosa, ahora genero este mapa de ruta con esta familia y demás. Otra pregunta que solemos hacer muchísimo también. Si mi abuelo ha fallecido, ¿se puede reencarnar en mi hijo o en el hijo de mi hijo? El alma de experiencia a experiencia sería muy aburrido cogerse siempre las mismas. Es como pasarse un juego de la Play una y otra vez, ¿vale? Entonces va a intentar generar siempre escenarios y familias distintas según lo que haya aprendido. Si yo no he aprendido lo que es el perdón, ¿sabéis lo que pasará? Voy a intensificar un poquito más las experiencias, van a ser un poquito más duras para que me entere, ¿vale? Pero generaré otro tipo de escenario, de familias distintas. Pero reencarnar es simplemente volver a vivir una experiencia distinta cada vez hasta que el alma decida y sienta y vea que ya está todo como medio aprobado, eleve mucho la vibración y después se dedique, pues se puede dedicar a ser guía, a ayudar a otros familiares, multitud de tareas, hasta que no vengamos aquí, ¿vale? Otra vez. Gracias, César. Otra vez, que si no, tengo que frenarme yo, porque si no seguiría. Tranquila. Aquí hay una pregunta que hice, bueno, hay preguntas ya personales, pero esas te las comentas al final si quieres de la conferencia, que se refieren a cómo es una terapia tuya, una sesión tuya, que si te gastas mucha energía, cosillas varias que las puedes decir al final. Aquí hay una pregunta que dice que las almas o los seres que nos están acompañando siempre nos están acompañando, aunque nosotros no podamos verlo, o yo supongo que sí, pero bueno. Sí. Sí, sí, otra cosa, a veces nos empecinamos mucho que no la veo, pero lo sentimos, nos están acompañando siempre, no es cosa de que están pegados siempre a nosotros viendo inalcahuetes, tutoreando, no, pero nos están acompañando en todo momento. Mirad, acaba de venir, una forma muy bonita de acercarnos a ellos cuando igual tengo un día que lo quiero sentir, o quiero ayuda, o quiero una señal. Yo tengo delante mía una fotografía de mi amigo con 19 años que decidió romper el contrato de alma, que eso es suicidio, pero a mí suicidio me da como muy abrupto. Y romper el contrato de alma, él decidió no seguir con ese contrato que había tenido. Cuando yo quiero acercarme a él, yo lo conocí bailando salsa bachata, puedo coger la foto y bailar con él o imaginarme que estoy bailando con él. Así yo lo llamo y él está un poquito más cerquita de mí, pero cuando yo lo necesito, yo lo quiero sentir. Pero de verdad que sí, sentir que todos los ancestros, habrá ancestros que estén más, otros que estén menos, eso en las consultas nos lo comentan mucho, yo estoy aquí para esto y igual los otros vienen a dar información, pero marchan, pero tenéis a alguien en concreto siempre ayudándoos. Depende de nosotros que lo queramos ver o no, esa es la diferencia. Pero ellos están trabajando pico y pala, pero depende de nosotros, de verdad. Vale, comentan aquí una pregunta, dice, comentas el libre albedrío de cada uno de nosotros, pero independientemente del camino que tomemos, el destino o final va a ser el mismo, el destino, por lo tanto, ¿está escrito o no? Sí y no. Me remonto otra vez al mapa de ruta. Si yo he venido aquí, mira, voy a ponerme yo como ejemplo. Si yo he venido aquí yo creo que sí, a tener con este don de la mediunidad para ponerlo en servicio y para poder, bueno, explicar mi experiencia y poder hacer lo que hago, yo puedo decir que no 3000 veces, ¿vale? Pero no el destino, sino también los guías y yo misma voy a sentir que hay algo que no estoy haciendo. En las consultas, muchas veces cuando tenemos, y os lo digo, ¿no? Cuando hay una especie de tristeza, o es que lo tengo todo, pero no sé por qué que me siento así. Es porque el alma no está en ese camino. Mi guía una vez me dijo, es como si la brújula que tuvierais y que tenemos todos en la mano se posicionara perfectamente en el camino que nosotros antes de venir hemos colocado. Cuando eso ocurre, ¿cómo saber si estoy en mi misión de vida?
¿O estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque todo ocurre con una facilidad asombrante. Milagrosa. Yo cuando empecé a hacer las consultas dije, imposible, ¿no? Yo además hacía numerología, tarot, porque tenía todos los seguros que no me vienen, y me empezaron a venir personas y personas y personas. Todo viene de una manera de verdad muy fluida. El camino será dificultoso en sí también porque hay aprendizaje, pero todo de una manera fluida. Está escrito entre comillas. Puede ser que sea escrito y que yo cambie el destino en ese momento, dado mi poder de creación, también, porque tenemos un poder de creación tremendo. Pero todo va a estar indicado. Si tienes que ir de Madrid a Pamplona, aunque te quedes en Cuenca, te van a empujar un poquito los guías y la vida y el universo a que vayas por ahí. Porque no es que somos unos títeres, sino que si yo he venido a hacer esto, lo tendré que hacer, ¿vale? Porque ahí hay muchísimo aprendizaje más. A mí no me gusta decir que todo está escrito, porque para mí co-creamos muchísimo la realidad, pero en sí hay muchas misiones de vida que sí que están con ese plan de alma, con ese trabajo realizadas y que no nos podemos escapar un poquito. Yo por mucho que decía que no, que esto era terrorífico, nunca dije que no, pero me parecía algo muy terrorífico y mucha gente en mi entorno que no sabía lo que me pasaba. Por mucho que no quería verlo, la vida me lo estaba colocando delante. Entonces, siempre hay que hacer caso a esa voz de alma, por eso el silencio, la meditación y a ver si realmente yo estoy o no estoy en esa misión. Vale, aquí hablan dos cosas que hablan. Primero, creo que esta pregunta de Alex Valdés ya la ha respondido, que dice que si es mejor dejarlos en paz y enviar el luz de nuestra dimensión. Creo que ya la ha respondido en la conferencia. Y luego me pregunta Rafael, dice, ¿un espíritu puede estar con varias personas a la vez, aunque estén estas personas en diferentes sitios? Sí, porque son conciencias y son energía. Mira, de verdad me ha ocurrido mucho en las consultas, que yo estoy en trance, pero de repente me enseñan como que la energía ¡cluc! Se colocan detrás. Entonces me dicen, estoy tocando el hombro, le estoy... Entonces pueden estar con varias personas a la vez y tener ser guías, porque si yo me voy al más allá y digo, vale, pues una de mis misiones será ayudar a mi madre a que consiga esto, y entonces me marcharé, porque así gano puntos. Lo digo así, muy sencillo para que para que sea más sencillo de entender. Entonces puedo estar con mi mamá y al mismo tiempo puedo estar con mi papá y al mismo tiempo puedo... Es que, claro, nos limitamos mucho porque aquí tenemos un cuerpo. Como no podemos estar en dos sitios a la vez con el cuerpo tal cual, pensamos que allí tampoco. Pero de verdad que sí, que la conciencia se expande y que el alma puede tener varios familiares que los puede llegar a ayudar, como los guías también en sí. Y esta pregunta acaban de poner ahora mismo. Si una vez nos reencontramos, nos vemos con cuerpo, se comenta que toman la apariencia de cuando eran más jóvenes. O sea, es decir, creo que se supone que cuando alguien, un espíritu, se presenta delante de ti, creo que lo has comentado, que dice que toma la última encarnación o el último cuerpo en el que ha vivido. El espíritu se queda con el cuerpo en el momento de vida que ha disfrutado más. Y a mí me han venido señores, abuelitos, que se han quedado con 30 años y he dicho, madre mía, qué guapo. Pero es el momento más álgido de felicidad y de alta vibración que ellos han tenido en su vida. Entonces, claro, nos van a dar las evidencias desde el último momento de morir, pero el alma es que cada uno se queda en un estadio en concreto. Igual, yo cuando veo a mi abuelo lo veo con 60, 50 años y él murió con 85. Y se queda, y siempre se me presenta como más jovenzuelo, porque igual la vejez pues no era su etapa era esa. Entonces se quedan se presentan con ese cuerpo y cuando es un poquito más mental, que yo los puedo ver a veces cuando cogen turno para entrar en trance, generalmente se ven de cintura para arriba, ¿vale? Muy pocas veces vemos como los pies o las piernas, sino de cintura para arriba y a veces enormes, o sea, más ampliados, de manera más grande, ¿no? Pero bueno, de verdad que ese reconocimiento de entre almas, no dudéis porque somos vibraciones y somos energía. Gracias, César. No sé venderme. Yo cuento mi experiencia y bueno, sobre todo quiero transmitir mucho con lo que hago el amor con lo que lo hago
el disfrute con lo que lo hago y las consultas todos a través del espíritu. Yo entro en trance, soy consciente en todo momento y a partir de ahí damos muchas evidencias, las evidencias que quiera el espíritu y me enseñan una línea de vida tal cual así, una línea. Entonces ahí vamos viendo, el espíritu me va enseñando los dones, los bloqueos, que tenéis, vida pasada, incluso vidas pasadas, si hay algún origen de trauma o origen incluso de dones, y líneas de futuro. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo que formáis una parte súper importante de la consulta, que podéis hacer las preguntas que queráis. Eso sí, la información que se os da es la información que necesitáis en ese momento y es una experiencia, yo lo relaciono con una experiencia de tener un bebé, que yo no soy mamá, no lo puedo saber. Entonces, no os puedo explicar, de verdad, con palabras, lo que se resume teniendo una experiencia es muy mágico, porque todo el amor que yo estoy sintiendo lo estáis sintiendo también. Es como si unos brazos de luz os abrazaran y es una experiencia muy, muy bonita y cuando hay un encuentro de un ancestro a vosotros es algo para mí que no se olvida nunca. Entonces, yo no puedo explicar esto, yo os invitaría mucho que cualquier medium, cualquier persona que vosotros lo sintáis, experimentéis una sesión de mediunidad porque es un punto, un antes y un después. Y en cuanto a las formaciones, aquí yo sé que tengo alumnas o alumnos, no me gusta nunca decir que soy maestra, porque los maestros sois vosotros. Yo simplemente lo que hago es acompañar a que cada uno de vosotros os descubráis. Y cada uno de nosotros, mi guía me dijo una vez, tenéis un diamante y cada diamante tiene una esencia, un color y sería muy bueno eso, que lo pulierais. A mí me gusta, a través de las formaciones, mucha la práctica. Yo no sé cómo funciona, por mucho que lea libros o mucho que vea películas, si no me pongo a hacer ejercicios. Y se genera un ambiente muy, muy mágico en las formaciones. Entonces, os invitaría de verdad a todo el mundo, porque el tema de las formaciones, quiero destapar este tabú, no va a los que quieran ser terapeutas o a las que ya saben que son mediums o que tienen capacidades psíquicas. Estas formaciones van para todo el mundo, desde mamás que han perdido a un niño hasta personas que quieran desarrollar estas capacidades. Entonces, contacto. El contacto por Instagram, por ejemplo, Raquel Sáez Medium, mi blog, que es como un niño para mí, porque amo mucho escribir, y entonces digo, pues voy a juntar la otra pasión que es la mediunidad, y ahí de vez en cuando escribo pues bueno, sesiones, relatos realmente que han pasado pues para compartirlo a través de la escritura y se llama El Diario de una Medium, wordpress.com. Y a través de mi correo, raquelsaezmedium@gmail.com. Y ya acabo de daros la chapa de todo esto. Sobre todo, daros de verdad las gracias por estar aquí, por tener este tiempo, por escucharme y espero haber podido arrojar un poquito de luz o algo a cada uno de vosotros y yo estoy muy agradecida de este don que yo veía como algo terrorífico es algo realmente espectacular y muy, muy maravilloso y yo me enseñáis muchísimo cada consultante y cada persona que estáis aquí, entonces os doy totalmente las gracias y espero que nos encontremos y ya no tengo nada más que decir. Gracias de todo corazón.